Vamos a trabajar con ArchiCAD 21. En el módulo final vamos a trabajar importando los gráficos 3D generados en Rhino. Las incorporaciones o las mejoras que trae el 21 sobre el 20 son significativas para nosotros en el curso. Esto es rápidamente una pequeña descripción de lo que es ArchiCAD para que ustedes puedan entrar en la funcionalidad que les va a permitir diagramar las láminas. Pantalla de bienvenida, generar un nuevo proyecto. La interfaz de ArchiCAD. Van a tener el menú, una serie de paletas de herramientas, dentro de las cuales esa paleta que está acá es muy importante, que ya van a ver que la van a utilizar bastante. Esa paleta, si ustedes utilizan la ruedita del mouse, permite ir moviendo el contenido. Eso se denomina el cuadro info o la paleta info, que es del tipo contextual. Es decir, le va a mostrar opciones que están relacionadas con lo que ustedes están haciendo en este momento. A la izquierda tienen lo que es la paleta de herramientas principal. Ustedes en general en esta parte no van a trabajar con toda la parte de diseño. Sí van a utilizar las herramientas de selección, que son los dos primeros iconos que están arriba. La flecha nos permite justamente seleccionar objetos. Pueden colapsar si quieren la parte de diseño, pueden colapsar si quieren la parte de documentación. Vamos a trabajar casi exclusivamente con los comandos de dibujo. Lo que es el área de trabajo, en el área de trabajo tienen diferentes tipos de pestañas. Si nos interesa un elemento que está acá, que es el navegador. El navegador es un elemento básico de ArchiCAD. El navegador nos va a permitir ir cambiando las diferentes vistas en ArchiCAD. Básicamente lo que ustedes tienen acá es las vistas modelo, que sería algo similar a cuando ustedes trabajan en AutoCAD, en Model Space, en espacio modelo. Lo que serían las vistas personalizadas. Y por último está, que lo denomina ArchiCAD de libro plano, la parte que sería equivalente a Paper Space. Esta es la parte donde nosotros vamos a trabajar. Tienen en esta parte del navegador un conjunto de elementos generados automáticamente por ArchiCAD, son láminas testigos. Si ustedes entran en cualquiera de estas, lo que van a ver es una lámina donde supuestamente acá aparece la vista de planta, etc. O sea, lo genera ArchiCAD en forma automática para que ustedes cuando empiecen a modelar ya tengan ciertas láminas diagramadas. A nosotros no nos interesa las láminas diagramadas, vamos a generar nuestra propia lámina de cero. Podríamos borrar esto si uno quisiera, pero vamos a demorar más tiempo en borrarlo, así que simplemente lo que vamos a hacer es ignorar lo que está acá arriba. Lo que está acá abajo, que se denomina el máster. Si hacen un clic en el máster, van a ver que aparecen una serie de láminas que se utilizan como base para la diagramación. El navegador desplegable es una herramienta simplificada del navegador. Como acá vamos a utilizar opciones que no están en la versión simplificada, les recomiendo que vengan acá, pongan mostrar navegador, que es exactamente lo mismo en apariencia, pero tiene algunas cosas adicionales. Y trabajen directamente con el navegador. Venimos acá al grupo Master y vamos a venir acá abajo, donde dice nuevo plano Master, y vamos a seleccionar. Esto nos va a permitir a nosotros definir el formato de la hoja a utilizar. Empezando por el nombre, supongamos podría ser A1, TD2. El tamaño, bueno, ya está por defecto en A1. Si va a ser horizontal o vertical. Eventualmente los márgenes. Los márgenes están relacionados al sistema de ploteo que ustedes vayan a utilizar. Lo que podemos hacer para evitar tener las líneas de margen continuamente presentes en la lámina es ponerle el valor 0 o lo dejan en 15, no hay problema. Una vez que termine esa configuración ponen crear y lo que van a tener ustedes es un formato con el cual ustedes van a diagramar sus láminas. Ese formato podría contener elementos del rótulo. Ustedes podrían venir y utilizar las herramientas que ya vamos a ver, dibujar el rótulo y tenerlo listo para que se instancie en cada una de las láminas que ustedes vayan a generar. Nosotros vamos a proponerle un rótulo abierto, no un rótulo tradicional, sino que ustedes diseñen un rótulo a gusto.
Quizás le vamos a poner algunos elementos fijos. Cuando salga el enunciado de la lámina, probablemente se les pida que sí o sí aparezcan ciertos campos de información. Por el momento vamos a suponer que es algo libre, que ustedes lo van a diseñar como les parezca. Ahora, este formato yo lo voy a utilizar como base para instanciar mi lámina. Entonces voy a venir acá y voy a decir nuevo plano. Me pregunta el nombre del plano, supongamos propuesta formal o morfológica, como quieran. Eligen el plano máster, en este caso vamos a elegir A1TD2 y nada más, ponen crear. Y fíjense que aparece una entrada en la lista acá al final. Si ustedes quieren la puedo mover al comienzo para que no la pierdan de vista. Esta es la lámina donde ustedes van a trabajar. Sobre esto es donde ustedes van a poner toda la información. ¿Cómo hacemos para traer la información? Venimos acá a archivo, contenido externo, colocar dibujo externo. Voy a navegar hasta la ubicación donde están mis archivos y voy a elegir alguna de las vistas, por ejemplo, perspectiva general. Cuando la selecciono me aparece un pequeño icono que me está representando que está por insertar el dibujo, hago clic y aparece el elemento. ArchiCAD utiliza lo que se denomina el cursor inteligente. Cursor inteligente significa que la forma del cursor les va a indicar de alguna forma qué es lo que está pasando. Por ejemplo, fíjense que cuando me pongo encima de un objeto, cambia. En este caso es una imagen y aparece ese pequeño magneto. Ese magneto significa que ustedes pueden seleccionar un objeto tocando cualquier punto de su superficie. Si elijo la herramienta selección, se va a poner acá en el cuadro info todas las opciones relacionadas con la herramienta de selección. Una de esas opciones es el botón de selección rápida del magneto. Ustedes siempre tienen que tener ese magneto activado. Si yo deselecciono el magneto, es muy probable que no puedan seleccionar las imágenes. Entonces es crítico para esta etapa del trabajo. Configuren la herramienta selección con el magneto activado. ¿Cómo hago para modificarlo, para moverlo, para escalarlo, cortarlo, etcétera? Vamos a utilizar un procedimiento de edición rápida. Un procedimiento que de alguna forma le va a mostrar a ustedes qué opciones hay disponibles. Por ejemplo, supongamos que yo quiero recortar el dibujo, quiero escalarlo, hacerle algo. Si yo hago un primer clic, puedo seleccionar el objeto. Si yo hago un segundo clic en algún lugar del objeto, por ejemplo este nodo, va a aparecer una paleta de herramientas flotantes. Esa paleta de herramientas flotantes son las opciones de edición que yo tengo disponibles para el nodo que he seleccionado. Si yo selecciono sobre el nodo central, fíjense que son diferentes las opciones. O si selecciono sobre primer clic de selección sobre el borde, aparecen otras opciones. Supongamos que queremos escalarlo. Yo vengo y busco, si yo mantengo un segundito, aparece ese texto que está acá abajo y le da la indicación de qué se trata, y van a encontrar un comando que se llama estirar. Yo hago clic y puedo gráficamente escalar el dibujo. Supongamos que quiero moverlo para ubicarlo de nuevo en la lámina. Bueno, podría hacer nuevamente un clic sobre algún elemento, o podría ser este de acá también, supongamos. Segundo clic sobre este nodo de acá a la izquierda. Busco en la paleta de herramientas, tengo arrastrar y tengo desplazar su elemento. Quiero arrastrar, selecciono arrastrar y lo posiciono en el lugar. Además de eso, si yo quiero mover, hay una forma más sencilla, que simplemente sin hacer clic arrastro y lo puedo mover al objeto. Pero tengo que hacerlo todo de corrido, sin estar seleccionado, tengo que tocarlo y arrastrarlo. En ese momento aparecen esos cuadraditos que están en las esquinas del objeto, que son una especie de snap automáticos. Si ustedes se fijan acá abajo, en el vértice inferior izquierdo, aparece una línea negra resaltada. Esa línea negra resaltada significa que está encontrando la intersección con otros elementos.
Entonces yo podría, aún incluso utilizando el comando este de arrastrar, ubicar con precisión el objeto. ¿Cómo hago para cortarlo? Lo selecciono y digo, bueno, querría traer este borde para acá. Bueno, pruebo haciendo un clic sobre el borde izquierdo y me fijo a ver si alguno de los elementos de los comandos que están acá me permite hacer un recorte. En este caso sería justo borde desplazamiento. Entonces vengo y voy a recortar hasta acá. Voy a hacer lo mismo de la derecha. Adviertan que cuando abre la paleta flotante, por defecto aparece siempre la última opción utilizada. Me vengo hasta acá, por ejemplo. Quiero moverlo nuevamente, puedo arrastrarlo. Lo posiciono. Bueno, está medio grande todavía para lo que va a ser la lámina, así que vamos a tomar este borde de la esquina y lo vamos a achicar un poquito. Fíjense en este caso que cuando yo vengo bajando, en algún momento el cursor cambia la forma. Ese cambio de forma significa que encontró la intersección con la página. Entonces, utilizando esas herramientas visuales, ustedes van a poder trabajar en forma precisa. Si eso no les alcanza, pueden utilizar las líneas guías, ustedes lo activan y desde estos pequeños iconos que están en los bordes de pantalla, pueden arrastrar líneas guías y ponerlas en pantalla. Una vez que ustedes arrastran una línea guía, si ustedes se posicionan sobre la línea, aparece ese circulito que ustedes la pueden utilizar para manipularla. No creo que necesiten líneas guías, pero están ahí presentes. Ya tengo ubicado mi gráfico en pantalla, pero ahora observen que acá aparece abajo un texto, perspectiva general. ArchiCAD por defecto les pone nombre a todos los dibujos. Ese nombre es configurable, incluso la apariencia también. Pero en particular nosotros en este caso nos gustaría hacerlo desaparecer, porque vamos a utilizar otro tipo de identificación de los dibujos. Entonces, ¿qué podemos hacer? En ArchiCAD todos son objetos. Y los objetos se definen con parámetros. Si queremos editar los parámetros del objeto, lo que podemos hacer es seleccionamos el objeto y en el cuadro info vamos a seleccionar el icono que dice diálogo de definiciones. Si es una línea, también se va a llamar diálogo de definición y va a aparecer el icono de línea. Si es un muro, también. Si es una polilínea, también aparece el icono de polilínea, pero el nombre del botón va a ser diálogo de definiciones. Entonces, selecciono el objeto, me voy a diálogo de definiciones, hago clic, se abre una ventana que tiene todos los parámetros relacionados con ese objeto. Y la cantidad de parámetros es intimidante. Yo sé que la primera vez que uno ve te dice es imposible aprenderlo. Bueno, tienen razón, es imposible aprendérselo a todo, pero no hace falta aprenderlo a todos los parámetros. Lo que ustedes tienen que saber es cómo se organizan para buscar el parámetro que a ustedes les interesa. En este caso, ¿qué queremos hacer? Queremos eliminar la línea de identificación. Colapso todas las pestañas y me fijo a ver cuál de estas pestañas podrá tener el parámetro de activar o desactivar el título. Bueno, el título, obviamente. Entonces, expando la pestaña de título y me fijo dentro de los parámetros cuál puede ser, que aquí está, sin título, y le doy OK. Si hubiera tenido otro tipo de gráfico, supongamos un gráfico de CAD que viene en colores y quiero cambiarlo de representación en colores a blanco y negro o hacerle otro tipo de modificación, nuevamente entro acá, me fijo a ver qué parámetros pueden ser, supongamos identificación se refiere a cómo el nombre del archivo, etcétera, no me interesa, pero acá en tamaño y apariencia sí hay parámetros que me resultan de interés. Bueno, el tamaño, el aumento de zoom, la resolución, no lo vamos a tocar nosotros en este momento porque lo estamos manejando gráficamente. El ángulo de inclinación tampoco, pero acá aparecen algunos controles que son interesantes. Por ejemplo, fondo transparente. Fondo transparente significa que si yo quiero después generar una imagen por detrás que se transparente, supongamos quiero ponerle un fondo negro, quiero hacer una lámina con fondo negro y a la imagen le he traído con líneas blancas, bueno, simplemente paso esto a fondo transparente y todo lo que sea fondo de la imagen se va a convertir en transparente. O eventualmente podría querer convertirlo a escala de grises. Ustedes pueden investigar y ver
qué es lo que les resulta interesante. Sigamos. Supongamos que queremos empezar a graficar cosas. Y ahora les explico cuál es el procedimiento general para generación de objetos paramétricos en ArchiCAD. Este procedimiento es idéntico en todos los casos, ya sea una línea o sea un muro, una ventana, lo que sea. Ustedes tienen el comando acá a la izquierda. Si yo hago clic una vez en el comando, paso al modo de ejecución del comando. O sea, si yo hago clic en línea, puedo proceder a dibujar líneas. Ahora, si yo hago un doble clic, en vez de pasar a dibujar, paso al cuadro de configuración de parámetros por defecto. En este caso, para la entidad línea. Entonces, a través de esta ventana yo puedo configurar todos los parámetros relacionados con línea. El tipo de línea, quiero que sea de trazo, recta, etc. Puedo querer que la pluma sea diferente, ya vamos a ver cuál es el concepto de pluma. Ahí está relacionado el color y el espesor. Quiero que termine con una flechita. Bueno, esto no nos interesa. En general, ustedes no van a necesitar trabajar con capas en esta parte del trabajo. Más adelante sí. Entonces, una vez que configure los parámetros, le doy OK. Y antes de empezar a modelar, me tengo que fijar en el cuadro info. El cuadro info es esto que está acá. Porque en el cuadro info aparecen algunas opciones que no están en la caja de parámetros. Como por ejemplo, los métodos geométricos. Los métodos geométricos se refieren a, quiero dibujar líneas individuales, quiero dibujar varias líneas, quiero dibujar un cuadrado, un rectángulo. Quizá en este caso los métodos geométricos no son tan importantes, en otros casos sí son importantes. Aparte de eso, en el cuadro info van a tener nuevamente algunos de los mismos parámetros que aparecían en esa ventana de recién. ¿Por qué? Porque el cuadro info, la función que tiene es darle acceso rápido a los parámetros de uso frecuente. Entonces, eventualmente, si ustedes quieren cambiar el color de una entidad, en vez de utilizar el doble clic, venir acá y seleccionar acá, pueden simplemente al momento de empezar a dibujar, seleccionar el color, el espesor línea, etc. Yo les cuento cuál es el procedimiento porque en algunos casos sí es pertinente utilizar parámetros por defecto, en otros casos no tiene sentido, podemos ir directamente a las operaciones modeladas. Bueno, nuevamente yo les decía hace un rato, ¿qué pasa si yo quiero modificar algo que he generado? Bueno, si yo lo selecciono y hago un segundo clic, por ejemplo, sobre un nodo, aparece nuevamente esta paleta flotante que tiene un conjunto de comandos asociados al tipo de entidad. Por ejemplo, mover, puedo moverla a la línea, hago clic acá, puedo girarla. Puedo estirarla, etc. Tiene el comando spline. El comando spline me permite hacer diferentes tipos de líneas. Un doble clic me cierra. El comando texto es muy sencillo, no hace falta mayores explicaciones. Vienen, abren una ventana, escriben lo que ustedes quieran. Si ustedes lo seleccionan a esto, pueden controlar el tamaño, la tipografía. Por supuesto, si ustedes hacen un doble clic sobre esto, pueden editarlo. Hay un comando que sí es muy importante, que es la herramienta trama. La herramienta trama es la que le va a permitir hacer polígonos con fondo de color o con tramas. Ustedes pueden venir a la herramienta trama. Como métodos de generación geométrica tienen el poligonal, el rectangular. La trama que aparece acá, ustedes la pueden controlar. Dentro del cuadro info tienen el patrón de tramas y ese es el valor de la derecha, el que corresponde, donde ustedes pueden elegir algún valor determinado. Lamentablemente, cuando ustedes eligen tramas, las tramas están pensadas para ser trabajadas en Model Space, no en Paper Space. Entonces, en general, van a tener un problema de escala. Para solucionar ese problema de escala, lo que pueden hacer es utilizar
este valor de trama que les muestra un par de vectores con los cuales ustedes pueden controlar la escala. Bueno, mucho tiempo para mostrar otras cosas no tenemos. Es importante aclarar cómo manejan los colores y los espesores de línea. En el caso de ArchiCAD, las entidades se le asigna un número de pluma. Ese número de pluma va a contener la información del color y del espesor de pluma. Los diferentes tipos de paletas de plumas son los que aparecen acá. Si ustedes entran acá en opciones, atributos de elementos, plumas y colores, van a ver los diferentes conjuntos de plumas disponibles que hay. Yo lo que les recomiendo es seleccionen alguna paleta que tenga muchos colores y en esa paleta agreguen algunas plumas con espesores importantes. Por ejemplo, si ustedes vienen acá abajo, pueden utilizar esta línea y decir, bueno, quiero un negro con 0,1, quiero un negro con, por ejemplo, 0,7, quiero un valor de negro con 1 milímetro, quiero un morocho con, supongamos, 4 milímetros, le dan OK. Entonces, si ustedes agarran cualquier elemento y tocan acá la pluma, van a ver que no se ve todavía. No importa, porque lo que tienen que hacer es activar la visualización de los espesores de plumas reales. Vienen acá a ver opciones de visualización, grosores de línea, reales de línea, y ahí sí van a ver efectivamente los espesores que correspondan. Quería mostrar rápidamente archivo, contenido externo, colocar dibujo externo. Supongamos lo que es la parte planimétrica, abrir, les va a preguntar las unidades de referencia. En general siempre van a tener que escalar porque los dibujos estos están pensados para metros y cuando ustedes los traigan acá al espacio papel que está en milímetros van a tener un problema de escala. Pero yo creo que funciona mejor cuando ustedes dicen que es milímetros, un poco más chico. Ponen colocar, tocan y aparece esta ventana que les está pidiendo las fuentes tipográficas de AutoCAD. Tenía abajo el texto del norte, por eso les está pidiendo. Ustedes simplemente ponen saltar, saltar. Bueno, y ahí aparece, como les decía, un poquito grande. No importa, porque esto lo pueden seleccionar. Le ponen estirar y bueno, lo pueden achicar un par de veces. Esto lo pueden, el equivalente a explotar, lo pueden separar para poder diagramar las cosas como corresponde. Bueno, no importa, no tenemos tiempo para seguir en detalle. Supongamos que yo quiero pintar una parte de negro o hacer algo. Para eso tengo que utilizar la herramienta trama. Y dentro del método de construcción voy a utilizar el método poligonal. Entonces voy a agarrar y voy a decir, supongamos que quisiera pintar de negro la calle. Yo lo voy a hacer muy groseramente. Cierro. Yo quiero que esto sea negro. Entonces me vengo al tipo de patrón. Y en el patrón, para que sea negro, tengo que poner o primer plano o fondo. En este caso voy a poner primer plano. Y tengo que tocar la pluma, porque en ArchiCAD tengo pluma para el fondo y pluma para lo que se pinta. Entonces, esta es la pluma de lo que se pinta, esta es la pluma de fondo. En lo que se pinta voy a poner un negro. Si quiero eliminar la línea de borde, desactivo la línea de borde. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que estoy tapando el dibujo. Si yo quiero que esto pase para abajo, lo que tengo que hacer es utilizar, lo selecciono, hago un clic derecho, orden de visualización y lo mando al fondo. Y ahora el problema que tengo es que está tapado por la imagen. Bueno, no importa, porque yo vengo a la imagen, aquí en propiedades, y le voy a decir fondo transparente, y puedo tener
Bueno, eventualmente ustedes podrían incluso insertar unas imágenes de personas en negro que se podrían utilizar para darle un poco de escala al dibujo, que no lo vamos a mostrar. Una vez que tengo terminado esto, yo podría utilizar dos procedimientos para salir con el PDF. Si yo vengo a archivo, tengo plotear e imprimir. Si yo voy a utilizar el comando imprimir, en general siempre ustedes tienen algún driver para generar PDF en el sistema, en Windows, o si no podrían descargar, si ustedes quieren, algunos sistemas como el PDF 955. Bueno, hay varios drivers que les permiten simular una impresora y generar PDF. Bueno, por otro no les recomiendo utilizar estos procedimientos. Lo que les recomiendo es utilizar otro procedimiento que tiene ArchiCAD en forma natural para generar diferentes tipos de archivos. Pueden generar PDF, pueden generar WG, pueden generar modelos virtuales, etcétera, que es un poquito más largo como procedimiento, pero creo que es más práctico. Lo único que tienen que hacer ustedes es hacer un clic derecho acá, abren el organizador. El organizador es como un par de navegadores que están uno al lado del otro, donde nosotros vamos a tener en la derecha el grupo de publicaciones y en el de izquierda el grupo de planos. Perdón, voy a poner acá grupo de publicación al modelo arquitectónico en PDF. Bueno, pasa que hay muchas cosas y lo estoy haciendo rápidamente porque no tengo tiempo. Lo traigo a la derecha. Bueno, cerremos esto si quieren. Puedo seguir trabajando, haciendo lo que yo quiera, modelando. Y cuando yo quiero generar el PDF, lo que hago es me vengo acá, selecciono propuesta formal, pongo publicar, me dice de que no están definidas las propiedades de publicación, lo cual está bien porque yo no las he definido hasta ahora. Esto únicamente se hace una vez, la primera vez que uno publica. Y me pide, ¿qué quiero hacer? Quiero plotear, quiero guardar el documento, pues yo quiero generar un PDF que va a ser después subido al campus. ¿Qué quiero hacer? Como esto está pensado para generar volúmenes de planos, está pensado para que yo tenga muchos planos, les pregunta, quiero crear un archivo raro zip que tenga todo junto, quiero crear una estructura de carpetas, quiero todos los documentos en una misma carpeta. Nosotros vamos a elegir todos los documentos en la misma carpeta porque simple y llanamente es un solo archivo. Bueno, ¿dónde quiere poner los archivos? Pongo examinar, me voy al escritorio o cualquier lugar, le digo que sí, le doy OK. Y ahora lo único que tengo que hacer es selecciono el objeto y voy a elegir publicar únicamente el elemento seleccionado y hago clic en publicar. Al hacer el clic en publicar se me genera un PDF, lo veamos, lo he puesto en el escritorio y es el PDF de lo que yo tenía ahí.